¿Te gustaría saber cuánto tiempo te va a tomar aprender a tocar un instrumento musical? Quédate y mira este video. Al final vas a tener una idea más clara de cuánto tiempo te puede tomar. Mi nombre es Giovanni Sirias, soy un músico profesional y tengo más de 10 años en la industria. Suscríbete a mi canal, dale click a la campanita y así no te vas a perder ninguna notificación sobre futuros videos. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar aprender a tocar un instrumento musical? Eso depende. Existen varios factores a tomar en cuenta para definir un tiempo estimado. Un primer factor sería qué tipo de instrumento queremos tocar. No va a ser lo mismo tocar un ukulele, que lo podemos aprender en unas 2-3 semanas si le ponemos ganas, que aprender a tocar un violín proficientemente. Eso nos va a tomar mucho tiempo. Otro factor a tomar en cuenta es a qué nivel queremos llegar con el instrumento. Si lo que deseamos es cantar unas cuantas canciones fáciles con unos amigos, estar en una fiesta, eso no va a tomar demasiado tiempo. Pero si lo que queremos es llegar a improvisar en una banda de jazz o con otros músicos, eso va a tomar mucho más tiempo. Un tercer factor a tomar en cuenta es cuánto tiempo tenemos disponible para dedicarle al estudio. Si nosotros estudiamos 1 hora diaria, 5 días a la semana, por un año, nuestro nivel de aprendizaje va a ser mucho mayor que si solo hacemos 1 hora de práctica a la semana por el mismo periodo de tiempo. Así que entre más tiempo practiquemos, mucho más rápido vamos a llegar a nuestro nivel que queremos de tocar el instrumento. Un cuarto factor a tomar en cuenta es las ganas que tenemos de aprender el instrumento. No importa cuántas horas practiquemos a la semana si en realidad no tenemos las ganas de aprender. Eso pasa como cuando los padres fuerzan a los hijos a estudiar un instrumento musical y en realidad los niños no quieren eso. Puede ser el caso de que la metodología es aburrida o el profesor no es muy bueno, que digamos. Un último factor a tomar en cuenta para definir el tiempo es el talento. Si nosotros tenemos talento, nuestro aprendizaje va a ser mucho más rápido. Que no tengamos, que no tengamos talento no significa de que no podamos aprender un instrumento musical. Lo que significa es que nos va a tomar mucho más tiempo llegar a aprender a dicho instrumento. Así que no nos rindamos. En resumen, en mi opinión, el tiempo estimado para llegar a dominar un instrumento bastante bien es 5 años. Pero eso no significa, por ejemplo, yo como guitarrista sé de que en unos 2 meses, si le pongo ganas, yo ya me sé unas 3-4 canciones y ya puedo estar divirtiendo a la gente. Pero si lo que quiero es llegar a tocar una pieza de Vivaldi, de Beethoven, eso me va a tomar mucho tiempo de práctica y por lo mismo más tiempo. Otro caso es el violín, por ejemplo. Por otro caso, el violín va a tomarte unos 10 años para llegar a ser bueno. El piano es otro ejemplo que en unos 6 meses podemos estarlo tocando bastante bien. No súper, pero son unas cuantas canciones. Si están encontrando esa información útil, por favor dejen un comentario abajo. Digan ahí, yo quiero aprender a tocar un instrumento musical. Así que para dominar un instrumento musical tiene que considerar 1. ¿Qué tipo de instrumento quieren aprender? 2. ¿Qué queremos hacer con ese instrumento? ¿Usarlo de hobby o ser un profesional? 3. ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar a la práctica de este instrumento? 4. ¿Qué motivación y ganas tenemos de aprender a tocar este instrumento? Y 5. Si tenemos el talento o no. Tomamos todos esos factores en cuenta y nos da una idea de cuánto tiempo nos va a tomar aprender a tocar un instrumento musical dado. En mi opinión, lo que cuenta es las ganas que tenemos de aprender. Si nosotros no queremos, nunca lo vamos a hacer. Pero si tenemos todas las ganas constantemente, vamos a llegar a nuestra meta. ¿Les sirvió esta información? Bueno, suscríbanse al canal, denle dedito abajo, dedito arriba o compártanselo a un amigo que le puede servir esta información. Gracias por ver este video. Pueden seguirme en las redes sociales donde voy a estar publicando más tips musicales, todo lo relacionado a la industria musical que he aprendido a través de muchos años. Dejo los enlaces ahí abajo en la descripción del video. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.